La historia de Salomón es una de las más fascinantes de la Biblia. Se le recuerda como un rey extraordinario, dotado de una sabiduría incomparable y una habilidad poco común para gobernar. Sin embargo, su vida también estuvo marcada por contradicciones y elecciones que trajeron consecuencias importantes. La Biblia, al ser un libro imparcial y completo, no oculta los defectos de sus héroes, y Salomón no es una excepción. Salomón no solo heredó el trono de su padre, David, sino también la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios con justicia y rectitud. Su ascensión al trono estuvo acompañada de un profundo deseo de agradar al Señor, lo que se evidencia en su decisión de ofrecer 1000 holocaustos. Este gesto, relatado en 1 Reyes 3-14, reveló su devoción al Señor y allanó el camino para un acontecimiento que cambiaría su vida para siempre. Durante una noche en Gabaón, mientras ofrecía sacrificios, Salomón tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. En un sueño, el Señor le concedió una rara oportunidad: pide lo que quieras que te dé. La respuesta de Salomón a esta invitación divina es uno de los momentos más significativos de su historia. Pidió algo que pocos pedirían, no riqueza, longevidad o la derrota de sus enemigos, sino un corazón sabio y comprensivo para liderar al pueblo de Israel. La petición de Salomón no solo fue sabia, demostró su profunda conciencia de sus propias limitaciones. Se describió a sí mismo como un niño pequeño, que no sabía cómo actuar ante la responsabilidad de gobernar un pueblo tan numeroso como Israel. Este reconocimiento de su dependencia de Dios fue uno de los mayores ejemplos de humildad jamás registrados en la historia bíblica. Pidió un corazón comprensivo y discernimiento para distinguir entre el bien y el mal. Esta petición resonó como un eco de las palabras de su padre, David, quien a menudo instaba a Salomón a seguir los caminos del Señor y guardar los mandamientos divinos. La respuesta de Dios a Salomón fue tan generosa como sorprendente. No solo accedió a la petición del rey, dándole un corazón sabio y perspicaz, sino que también añadió riquezas, honores y una promesa de longevidad si permanecía obediente. Esta bendición transformó a Salomón en uno de los reyes más notables de la historia, tanto por la sabiduría como por las riquezas que acumuló. La sabiduría de Salomón pronto fue puesta a prueba y se hizo evidente para todos. Uno de los episodios más conocidos que demuestra su capacidad para discernir el bien del mal fue el juicio entre dos mujeres que se disputaban la maternidad de un bebé. Salomón, con una solución aparentemente radical, ordenó dividir al niño por la mitad. Su decisión reveló quién era la verdadera madre, mostrando su sabiduría a la hora de afrontar temas complejos y emocionales. Este juicio no solo consolidó su reputación como gobernante sabio, sino que también atrajo la atención de las naciones vecinas. Los gobernantes de tierras lejanas comenzaron a buscar la sabiduría de Salomón para resolver disputas y aprender de sus decisiones. Otro aspecto llamativo del reinado de Salomón fue la construcción del Templo del Señor en Jerusalén, uno de los proyectos más ambiciosos y significativos de la historia de Israel. El templo fue construido como lugar de adoración y como símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Salomón no escatimó esfuerzos ni recursos para que este trabajo fuera grandioso. La construcción del templo duró 7 años y se utilizaron materiales preciosos, como oro, plata, cedro del Líbano y piedras cuidadosamente talladas. Salomón contrató a artesanos expertos de diferentes regiones para garantizar que cada detalle fuera perfecto. El templo se convirtió en un hito espiritual y político, unificando al pueblo de Israel en torno a la adoración del único Dios. La fama de Salomón traspasó fronteras y su sabiduría llegó a oídos de líderes extranjeros. La reina de Saba, fascinada por las historias que escuchaba, decidió visitarlo para poner a prueba su sabiduría con preguntas difíciles. Trajo una caravana lujosa, llena de especias, oro y piedras preciosas. Cuando conoció a Salomón, la reina quedó impresionada no solo por sus respuestas a sus preguntas, sino también por la riqueza de su palacio, la organización de su corte y los holocaustos ofrecidos en el templo. Ella declaró que no se había contado ni la mitad de su grandeza, alabando a Dios por haberlo colocado en el trono de Israel. Aunque Salomón fue un ejemplo de sabiduría y prosperidad, su vida también estuvo marcada por decisiones controvertidas. Se casó con muchas mujeres extranjeras, formando alianzas políticas que, con el tiempo, lo llevaron a alejarse del Señor. Las 700 esposas y 300 concubinas que mantuvo no solo se extraviaron de su corazón, sino que también introdujeron cultos paganos en Israel. Esta infidelidad espiritual fue un hito en su reinado. A pesar de toda la sabiduría y las bendiciones que había recibido, Salomón permitió que se corrompiera su devoción a Dios. Esto generó consecuencias que afectaron no solo su vida, sino también el futuro de Israel. Como resultado de su desobediencia, Dios declaró que el reino sería dividido después de su muerte.
Sin embargo, por amor a su padre David, el Señor permitió que una tribu permaneciera bajo el gobierno del linaje de Salomón. Esta división marcó el comienzo de un periodo turbulento en la historia de Israel, con conflictos internos y externos que durarían generaciones. La grandeza de Salomón contrastaba con su incapacidad para mantener un corazón completamente dedicado al Señor. Su historia sirve como recordatorio de que ni siquiera los más sabios son inmunes a los errores y que las bendiciones divinas requieren fidelidad continua. La vida de Salomón nos enseña lecciones profundas sobre la importancia de mantener nuestra fe y obediencia, incluso en medio de la abundancia. Su ejemplo nos desafía a buscar primero la sabiduría de Dios y depender de Él en todas nuestras decisiones. Un aspecto fascinante de la vida de Salomón es su reflexión sobre la felicidad y el propósito de la vida. En Eclesiastés escribe sobre sus experiencias y concluye que todo lo que realizó bajo el sol fue vanidad, como perseguir el viento. A pesar de su riqueza, sabiduría y logros, Salomón se dio cuenta de que la verdadera satisfacción no está en las cosas materiales, sino en temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Esta conclusión es increíblemente relevante hoy. Vivimos en un mundo donde la búsqueda de la riqueza y el éxito a menudo oscurece lo que realmente importa. El mensaje de Salomón resuena como una advertencia: sin Dios, incluso los mayores tesoros pierden su valor. Para la audiencia, es una invitación a reflexionar sobre sus prioridades y preguntarse: ¿estoy buscando algo que realmente tenga un significado eterno? Uno de los principios que Salomón refuerza en Proverbios es el poder de la generosidad. Él enseña que el que da a los pobres no tendrá necesidad, pero el que esconde sus ojos tendrá muchas maldiciones. Proverbios 28 horas y 27 minutos. Esta sabiduría bíblica sigue vigente y muestra que la verdadera prosperidad no está solo en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. En el mundo actual, la generosidad puede transformar vidas, tanto del dador como del receptor. Cuando buscamos ayuda, experimentamos una sensación de propósito y conexión. Salomón nos recuerda que un corazón generoso refleja el carácter de Dios y trae bendiciones tanto espirituales como materiales. Las lecciones de Salomón no se limitan a las páginas de la Biblia, tienen aplicaciones prácticas en nuestra vida diaria. Su énfasis en la disciplina, la planificación y la búsqueda de la sabiduría se puede aplicar a nuestras finanzas, relaciones y decisiones personales. Por ejemplo, en finanzas, prioriza la planificación y evita deudas innecesarias. La sabiduría de Salomón nos enseña a ser buenos administradores de lo que Dios nos confía. En las relaciones, cultivar el respeto mutuo y la honestidad. Salomón a menudo destacó el valor de las palabras sabias y amables. En espiritualidad, pon a Dios en el centro de tus decisiones. Así como Salomón buscó sabiduría en la oración, nosotros podemos hacer lo mismo para afrontar nuestros desafíos. La historia de Salomón es, en muchos sentidos, un reflejo de nuestras propias vidas. Comenzó con un corazón devoto, pero con el tiempo, permitió que las distracciones y los deseos terrenales desviaran su atención. ¿Cuántas veces hemos iniciado proyectos u objetivos con las mejores intenciones, solo para desviarnos en el camino? Esta conexión hace de Salomón una figura increíblemente humana. Nos recuerda que incluso cuando fallamos, podemos aprender de nuestros errores y buscar la reconciliación con Dios. Su historia inspira una evaluación honesta de nuestros propios viajes y nos anima a buscar un camino de rectitud. En el contexto actual, donde a menudo dominan las prisas y la superficialidad, la sabiduría de Salomón es un poderoso antídoto. Sus palabras sobre la paciencia, la prudencia y el temor del Señor son una invitación a frenar y reflexionar. En una era de excesos, nos desafía a buscar el equilibrio, la humildad y el propósito. Por ejemplo, la cultura moderna suele valorar la acumulación de bienes y estatus. Pero Salomón, en toda su riqueza, afirmó que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Este es un recordatorio de que la verdadera grandeza no está en lo que poseemos, sino en quienes somos ante Dios. El legado de Salomón va más allá de sus construcciones físicas y logros materiales. Nos dejó un tesoro espiritual invaluable a través de sus escritos. Libros como Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares ofrecen lecciones eternas sobre la vida, el amor, el trabajo y la devoción. Para el público de hoy, estos textos son una fuente inagotable de inspiración y sabiduría. Nos desafían a reflexionar sobre lo que realmente importa y a construir un legado que impactará no solo a nuestra generación, sino también a las futuras. La historia de Salomón nos lleva a una última pregunta: ¿cómo queremos que se recuerde nuestra vida? ¿Como personas que han buscado sabiduría y propósito, o como personas que se han perdido en las distracciones del mundo? Así como Salomón tuvo la oportunidad de reevaluar sus prioridades,
nosotros también tenemos esa oportunidad todos los días. Que tu historia sirva como recordatorio de que nunca es demasiado tarde para volver al camino correcto. Busque la sabiduría de Dios, practique la generosidad y viva con propósito. Después de todo, la verdadera prosperidad radica en vivir una vida alineada con los valores eternos. Durante su reinado, Salomón formó alianzas políticas estratégicas, a menudo mediante matrimonios con princesas extranjeras. Estas alianzas trajeron estabilidad política temporal, pero también abrieron la puerta a prácticas idólatras en Israel. Las esposas de Salomón, que adoraban a dioses extranjeros, influyeron en el rey para que construyera altares y lugares de culto para estas deidades. Este capítulo de la vida de Salomón sirve como una poderosa advertencia sobre el peligro de comprometer los principios espirituales por beneficios materiales o políticos. Para el público moderno, es un recordatorio de que decisiones aparentemente prácticas pueden tener repercusiones espirituales profundas y duraderas. Es esencial evaluar cómo nuestras elecciones afectan nuestra fe y nuestros valores. Salomón fue un administrador extraordinario. Desarrolló una economía próspera, estableciendo rutas comerciales y gestionando los tributos que recibía de otras naciones. Bajo su reinado, Israel experimentó un periodo de riqueza y estabilidad sin precedentes. Sin embargo, la gestión de recursos de Salomón también tuvo sus desafíos. El lujo de su corte y las grandes obras que realizó exigieron fuertes tributos y trabajos forzados, lo que provocó el descontento entre el pueblo. Después de su muerte, esto contribuyó a la división del reino. Este aspecto de la historia de Salomón nos enseña sobre el equilibrio. En el mundo corporativo o personal, la gestión de recursos es fundamental, pero debe hacerse con sensibilidad para no abrumar a quienes nos rodean. A pesar de sus desviaciones, la espiritualidad de Salomón al comienzo de su reinado era admirable. Construyó el templo como una manifestación física de su devoción a Dios y como un lugar para que el pueblo se conectara con el Creador. Su oración durante la dedicación del templo, registrada en 1 Reyes 8, es uno de los pasajes más bellos y profundos de la Biblia. Esta oración refleja el reconocimiento de Salomón de que Dios es soberano y que el templo debe ser un lugar de reconciliación e intercesión. Para los cristianos de hoy, esta oración nos recuerda la importancia de tener un corazón abierto al arrepentimiento y a la búsqueda constante de la presencia de Dios. Las decisiones de Salomón, tanto buenas como malas, tuvieron un impacto duradero en Israel. Si bien su sabiduría y sus obras dejaron un legado de admiración, sus fallas espirituales resultaron en divisiones y conflictos que duraron generaciones. Esto nos enseña que nuestras decisiones no solo afectan nuestras vidas, sino que también influyen en nuestros hijos y nietos. Para el público, esta es una invitación a considerar el tipo de legado que quieren dejar. Las decisiones que tomamos hoy moldean el futuro de nuestras familias y comunidades. Como Salomón, debemos buscar la sabiduría para tomar decisiones que dejen un impacto positivo y duradero. A pesar de su sabiduría, Salomón no logró mantener la humildad necesaria para permanecer completamente fiel a Dios. El orgullo que acompañaba su riqueza y sus logros finalmente lo alejó. Esto refuerza una lección crucial: la verdadera sabiduría debe ir acompañada de humildad. Para la audiencia, esto es un recordatorio de que, independientemente de nuestros logros, debemos mantener un corazón humilde ante Dios y las personas que nos rodean. La humildad es la clave para recibir la gracia y permanecer en el camino correcto. Salomón es quizás el ejemplo más claro de que la riqueza por sí sola no trae la felicidad. En Eclesiastés describe cómo experimentó todas las formas de placer y éxito, solo para darse cuenta de que todo era vanidad. Esta reflexión es sumamente relevante en una sociedad consumista, donde muchas veces buscamos satisfacción en los bienes materiales. Para el público, esta es una invitación a redefinir el éxito. En lugar de perseguir metas superficiales, debemos buscar un propósito mayor, alineado con nuestros valores y nuestra fe. La verdadera riqueza radica en vivir una vida significativa y conectada con Dios. La historia de Salomón es más que un relato histórico, es una fuente de aprendizaje práctico para hoy. Ya sea en la forma en que afrontamos los desafíos en el trabajo, equilibramos nuestras prioridades o buscamos sabiduría, los principios en tu vida tienen gran relevancia. En el trabajo, busca la excelencia y la sabiduría, pero evita comprometer tu integridad a cambio del éxito. En tu vida personal, prioriza las relaciones auténticas y evita distracciones que puedan alejarte de tu propósito. En espiritualidad, mantente conectado con Dios, incluso en momentos de abundancia, reconociendo que todo proviene de Él. Salomón nos dejó un legado lleno de contrastes, sabiduría y error, riqueza y arrepentimiento.
Él es la prueba de que incluso los más sabios pueden perderse sin un compromiso continuo con Dios. Pero su vida también nos ofrece esperanza, incluso en medio de nuestros fracasos, podemos aprender, crecer y buscar la reconciliación con el Creador. La historia de Salomón no es solo un relato del pasado, es un espejo de nuestras propias vidas. Que busquemos sabiduría, vivamos con propósito y, sobre todo, mantengamos un corazón dedicado al Señor. Uno de los momentos más icónicos en la vida de Salomón fue la dedicación del templo del Señor, donde hizo una poderosa oración, registrada en un Reyes 8. Esta oración no fue solo una petición de bendiciones para el templo, sino un clamor a Dios. Permanecer cerca del pueblo de Israel. Salomón pidió que el templo fuera un lugar de reconciliación, donde las personas pudieran buscar perdón cuando pecaron, ayuda en tiempos de guerra y lluvia en tiempos de sequía. También reconoció que ni siquiera los cielos de los cielos podrían contener a Dios, sino que el templo sería un símbolo de su presencia entre el pueblo. Para hoy, esta oración nos recuerda el poder de la intercesión y la importancia de tener un espacio sagrado, ya sea físico o espiritual, para conectarnos con Dios. Al igual que Salomón, podemos clamar a Dios pidiendo misericordia y dirección en nuestras vidas. La riqueza de Salomón era legendaria. Acumuló oro, plata, caballos y magníficos edificios, y su trono estaba cubierto de marfil y oro. Estas riquezas, sin embargo, trajeron desafíos. Su búsqueda de grandeza material a menudo eclipsaba su compromiso espiritual, y las exigencias financieras de sus proyectos causaban descontento entre la gente. Esta parte de su historia nos enseña que la riqueza, si bien puede ser una bendición, también conlleva riesgos. Cuando no se gestiona con sabiduría y equilibrio, puede convertirse en una trampa que nos aleje de nuestros valores y prioridades espirituales. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos partes, debido al creciente descontento con los impuestos y los trabajos forzados durante su reinado. Esta división marcó el inicio de conflictos internos que debilitaron a la nación. Este trágico resultado refleja la importancia de un liderazgo equilibrado, que tenga en cuenta no solo los grandes logros, sino también el bienestar del pueblo. Para los líderes modernos, esta lección es un recordatorio de que los grandes proyectos nunca deben realizarse a expensas de quienes los apoyan. La historia de Salomón nos invita a reflexionar sobre nuestro propio viaje. Como él, comenzamos nuestro viaje con sueños y aspiraciones, pero constantemente somos desafiados por elecciones y tentaciones. El legado de Salomón es un poderoso recordatorio de que la sabiduría por sí sola no es suficiente. Necesitamos un corazón comprometido con Dios. Salomón comenzó su viaje pidiendo sabiduría, no riquezas ni poder. Esta elección agradó a Dios y trajo abundantes bendiciones. Esto nos enseña que, cuando priorizamos lo correcto y justo, otras cosas seguirán como consecuencia. Pregúntese, ¿estoy buscando sabiduría para llevar mi vida o simplemente el éxito inmediato? Incluso con toda su sabiduría, Salomón se extravió al permitir que influencias externas lo alejaran de Dios. Esta parte de su historia nos alerta sobre la importancia de mantener nuestro enfoque en el Creador, independientemente de las distracciones que nos rodean. Salomón comenzó con humildad, reconociendo sus limitaciones como joven gobernante. Sin embargo, a medida que sus logros aumentaron, perdió esta cualidad. Para crecer espiritual y personalmente, necesitamos cultivar una postura de humildad, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios. Las decisiones de Salomón, tanto buenas como malas, moldearon el destino de Israel. Esta realidad nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos a diario y cómo afectan a nuestro futuro y el de quienes nos rodean. ¿Estamos plantando semillas que producirán buenos frutos? La vida de Salomón nos muestra que la prosperidad material no es sinónimo de felicidad ni de plenitud. Logró riquezas inimaginables, pero concluyó que el temor de Dios y la obediencia a sus mandamientos son esenciales para una vida significativa. Si desea aplicar las lecciones de Salomón en su vida, reflexione sobre cómo vive y pregúntese, ¿qué puedo hacer hoy para buscar sabiduría, honrar a Dios y vivir con un propósito? Un aspecto temprano del reinado de Salomón fue su deseo de liderar con sabiduría y justicia, reflejando los principios del liderazgo de servicio. Pidió a Dios un corazón comprensivo para gobernar al pueblo de Israel y discernir entre el bien y el mal. Este deseo de servir al pueblo en lugar de buscar la propia gloria es un poderoso ejemplo para los líderes en cualquier contexto. Hoy en día, el liderazgo de servicio es ampliamente reconocido como un modelo eficaz y transformador. Inspirada en principios como la humildad, la empatía y la visión, nos recuerda que el liderazgo es, ante todo, un acto de servicio. Pregúntese, ¿estoy liderando para servir a los demás o para servirme a mí mismo?
Las alianzas de Salomón con naciones extranjeras tuvieron un impacto profundo, tanto positivo como negativo. Por un lado, estas alianzas trajeron prosperidad y estabilidad política. Por otro lado, introdujeron influencias espirituales dañinas que alejaron a Salomón del camino del Señor. Esta dualidad resalta la importancia de elegir sabiamente las personas y grupos con los que nos asociamos. Para el público moderno, el mensaje es claro: las personas de las que nos rodeamos moldean nuestro carácter, nuestras prioridades y nuestra dirección. ¿Con quién estamos formando alianzas? ¿Estas conexiones nos acercan a nuestras metas y valores o nos alejan de ellos? Los proverbios de Salomón son una fuente inagotable de sabiduría práctica que sigue siendo relevante. Abarcan temas como el trabajo, las relaciones, la disciplina, la honestidad y la paciencia. Algunas joyas que pueden impactar nuestra vida diaria incluyen: sobre el trabajo, ve a la hormiga, holgazán, considera sus caminos y sé sabio, Proverbios 6:6. Esta enseñanza nos desafía a adoptar una ética de trabajo diligente. Acerca de las palabras, la respuesta amable quita la ira, pero la palabra dura hace subir la ira, Proverbios 15:1. La importancia de controlar nuestras palabras es fundamental para mantener relaciones saludables. Respecto a las decisiones, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, Proverbios 3:5. Esto nos recuerda que debemos buscar la guía divina en todas las decisiones importantes. Al aplicar estas lecciones, podemos experimentar una vida más equilibrada y alineada con los principios de Dios. Una de las tragedias de la vida de Salomón fue su participación en la idolatría, influenciada por sus esposas extranjeras. Edificó altares a dioses paganos, apartándose de los mandamientos del Señor. Esto generó una división espiritual en Israel, que culminó en la división política tras su muerte. La idolatría de Salomón no solo fue literal sino también simbólica. Así como él estaba distraído por otros dioses, a menudo colocamos las prioridades equivocadas por encima de Dios en nuestras vidas. Estos ídolos modernos pueden ser carreras, posesiones materiales o incluso relaciones que nos alejan del Señor. Esta reflexión nos invita a evaluar: ¿qué estoy poniendo en lugar de Dios en mi vida? En Eclesiastés vemos a un Salomón introspectivo, reflexionando sobre sus elecciones y buscando comprender el significado de la vida. Reconoce que muchas de las cosas que perseguía eran vanidad y concluye que el temor del Señor es esencial. Esta práctica de autorreflexión es crucial para todos nosotros. En el ritmo acelerado de la vida moderna, es fácil perderse en compromisos y distracciones. Tomarnos el tiempo para evaluar nuestras prioridades, decisiones y el impacto que estamos teniendo en el mundo puede ayudarnos a realinear nuestras vidas con nuestros valores. Salomón acumuló riquezas inimaginables, pero su vida nos enseña que la verdadera riqueza va más allá de las posesiones materiales. Se dio cuenta de que el contentamiento y la paz provienen de una relación profunda con Dios, no del oro ni de los palacios. Para el público moderno, esta lección es una invitación a reevaluar lo que consideramos riqueza. ¿Estamos acumulando tesoros en la tierra o en el cielo? ¿Estamos invirtiendo en relaciones, generosidad y causas que reflejen el corazón de Dios? A pesar de sus errores, la vida de Salomón nos ofrece una lección de esperanza: el arrepentimiento siempre es posible. Aunque no hay un registro claro de que Salomón se volviera completamente a Dios al final de su vida, sus reflexiones en Eclesiastés sugieren un corazón que reconoce la soberanía divina. Esto nos recuerda que nunca es demasiado tarde para buscar la reconciliación con Dios. No importa cuán lejos hayamos llegado, Él siempre nos llama a regresar. Este mensaje es especialmente poderoso para aquellos que sienten que han fracasado o se han desviado de su fe. El legado de Salomón fue mixto, grandes logros y grandes fracasos. Su historia nos invita a considerar qué tipo de legado estamos construyendo. ¿Estamos invirtiendo en algo que perdurará, como la sabiduría, la generosidad y la obediencia a Dios? ¿O solo buscamos objetivos temporales? Finalmente, la vida de Salomón reafirma que la verdadera sabiduría comienza con el temor del Señor. Esto significa reconocer nuestra dependencia de Dios, buscar su guía en nuestras decisiones y vivir de una manera que honre su nombre. Una lección que podemos extraer de la vida de Salomón es la importancia de gestionar bien el tiempo. Dedicó años al templo del Señor, pero también invirtió gran parte de su tiempo en proyectos personales que terminaron desviando su enfoque. En la sociedad moderna, nos enfrentamos al desafío constante de equilibrar el trabajo, la familia, la fe y el ocio. Salomón nos enseña que, sin priorizar lo que realmente importa, podemos perder el tiempo buscando cosas que no nos brindan una satisfacción duradera.
Así como concluyó que hay un tiempo para todo lo que se quiere debajo del cielo, Eclesiastés 3:1, debemos aprender a planificar nuestra vida sabiamente, alineando nuestro tiempo con nuestros valores y propósitos. Salomón es un claro ejemplo de cómo las elecciones emocionales pueden afectar drásticamente nuestras vidas. Sus alianzas matrimoniales, a menudo motivadas por la política o el deseo personal, tuvieron graves consecuencias espirituales. Hoy en día, en un mundo lleno de opciones, a menudo tomamos decisiones impulsivas basadas en emociones, sin considerar sus implicaciones a largo plazo. Esto puede aplicarse a las relaciones, las inversiones financieras o incluso las elecciones profesionales. Así como Salomón fue llamado a buscar sabiduría, debemos aprender a hacer una pausa, reflexionar y buscar orientación, ya sea en el consejo de personas sabias o en la oración, antes de tomar decisiones importantes. La idolatría de Salomón hacia los dioses extranjeros se puede comparar con las distracciones que enfrentamos hoy, como el consumismo, las redes sociales y la obsesión por el estatus. Así como él permitió que sus esposas lo alejaran de Dios, nosotros podemos permitir que estas influencias modernas nos alejen de nuestro propósito y fe. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cuáles son los ídolos modernos que compiten con Dios en mi vida? Podría ser el deseo de reconocimiento en las redes sociales, la búsqueda incesante de bienes materiales o incluso la necesidad de estar siempre ocupado. Salomón nos recuerda que sin una conexión constante con Dios, estas cosas nos dejarán vacíos. Hoy en día, muchas personas viven bajo la presión de acumular riqueza y lograr el éxito financiero. Salomón, con todas sus riquezas, llegó a la conclusión de que el que ama el dinero nunca se saciará, Eclesiastés 5:10. Esto refleja un desafío contemporáneo, la creencia de que más dinero o posesiones conducirán a la felicidad. La lección aquí es clara, la verdadera satisfacción no proviene de lo que tenemos, sino de quienes somos y cómo vivimos en armonía con Dios y los demás. En lugar de buscar acumular más, deberíamos preguntarnos, ¿qué necesito realmente para vivir una vida plena y significativa? Otro desafío contemporáneo es la salud mental. Con la presión del trabajo, las relaciones y las expectativas sociales, muchas personas enfrentan ansiedad y agotamiento. Las enseñanzas de Salomón en Proverbios y Eclesiastés nos ofrecen valiosos consejos sobre cómo afrontar estos desafíos. Un corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia pudre los huesos. Proverbios 14:30 nos recuerda la importancia de cultivar el contentamiento y evitar las comparaciones. Es mejor tener poco con temor de Jehová, que muchas riquezas con preocupación. Proverbios 15:16 señala la paz que proviene de una vida sencilla y centrada en Dios. Estos versículos nos alientan a priorizar el equilibrio emocional y espiritual, buscando la paz que viene de Dios en lugar de cargarnos con las presiones del mundo. Hoy en día, los líderes enfrentan desafíos similares a los de Salomón: tomar decisiones acertadas, equilibrar intereses e inspirar confianza. La vida de Salomón destaca dos aspectos cruciales del liderazgo. 1. Visión estratégica. Salomón era un visionario que planificaba grandes proyectos como el templo. Esto nos recuerda que los líderes deben pensar más allá del presente para considerar el impacto de sus decisiones en el futuro. 2. Responsabilidad ética. Sus errores, como los altos impuestos y las alianzas problemáticas, muestran que no se pueden lograr grandes logros a expensas del bienestar de otras personas. Para los líderes modernos, este es un llamado a priorizar la ética y el cuidado de sus equipos. Un tema muy debatido en estos días es la sostenibilidad. Aunque Salomón expandió Israel y logró una gran prosperidad, su concentración en proyectos grandiosos y fuertes impuestos finalmente socavó la estabilidad del reino. Esto nos enseña que, incluso en tiempos de crecimiento, es fundamental pensar en el impacto a largo plazo. En el mundo contemporáneo, esto se aplica a la gestión de los recursos naturales, al impacto ambiental e incluso a la salud económica de empresas y naciones. La pregunta que podemos hacernos es, ¿estoy construyendo algo sostenible o simplemente algo grandioso? La vida de Salomón es un espejo que refleja muchos de los desafíos actuales. Desde la búsqueda de significado en un mundo materialista hasta el equilibrio entre el trabajo y la espiritualidad, sus lecciones siguen siendo atemporales. Al enfrentar nuestras propias batallas diarias, podemos aprender de sus éxitos y fracasos. Para padres, enseñen a sus hijos a buscar la sabiduría por encima de la riqueza, mostrándoles que el carácter y la fe son más valiosos que las posesiones materiales. Para profesionales, trabajar con ética y visión de largo plazo, priorizando las relaciones humanas por encima de los objetivos de corto plazo. Para todos, reserve tiempo para la reflexión, la oración y el realineamiento con Dios, reconociendo que Él es la fuente de toda sabiduría y propósito. La historia de Salomón no es solo el relato de un rey anterior, es una oportunidad para que aprendamos y crezcamos. En un mundo lleno de desafíos,
Sus enseñanzas nos muestran que al poner a Dios en el centro de nuestras vidas, podemos encontrar sabiduría, propósito y paz. La historia de Salomón es un poderoso ejemplo de cómo la sabiduría, las decisiones y la fe moldean nuestras vidas. Nos enseña que, incluso con todos los recursos y oportunidades del mundo, lo que realmente importa es mantener nuestro corazón enfocado en Dios. Sus logros nos inspiran a luchar por la excelencia, mientras que sus fracasos nos recuerdan la importancia de estar atentos en nuestro caminar espiritual. Así como Salomón pidió a Dios sabiduría para liderar, estamos llamados a buscar el discernimiento divino en nuestras decisiones diarias. Ya sea en la forma en que administramos nuestros recursos, cultivamos nuestras relaciones o enfrentamos desafíos, la sabiduría de Dios sigue siendo la clave para una vida plena y significativa. Si te gustó este contenido y quieres seguir explorando historias inspiradoras y aprendizajes prácticos, suscríbete al canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuevos videos. No olvides darle me gusta a este video, ya que nos ayuda a llegar a más personas con mensajes transformadores. Comparte este video con amigos y familiares que también puedan beneficiarse de estas reflexiones. Juntos podemos aprender y crecer en sabiduría, fe y propósito. Muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.